Saludos chicos y bienvenidos a su curso de Elementos de Semiótica para el Diseño. En esta sesión hablaremos de lenguaje y signo. Hemos hablado un poco sobre las diferentes maneras que tienen los seres vivos para comunicarse entre ellos, desde las más básicas hasta las más complejas, donde el uso de los recursos biológicos como ojos, nariz, etc., nos permiten transformar esta información en interacciones con el mundo. En esta sesión abordaremos las características de la comunicación, en particular la comunicación de los seres humanos, quienes a lo largo de la historia han logrado construir un sistema de signos regidos por una convención social, permitiéndonos evolucionar como especie. El lenguaje. Entendamos el lenguaje como una herramienta humana que permite comunicarnos unos con otros. Un fenómeno social que no está ligado a nuestra biología, sino que se crea a través de los acuerdos de varios individuos que comparten un contexto similar. Este puede ser hablado, dibujado, escrito, gestos corporales, etc. Todo aquello en nuestra posibilidad que permita la comunicación de ideas. Existen varios tipos de lenguajes determinados por su uso y estructura, como el lenguaje natural, el que usamos todos los días, el lenguaje artificial, literario, científico y formal, el lenguaje verbal, como la escritura, y el no verbal, lenguaje de señas. El lenguaje no verbal. El lenguaje que no utiliza palabras como medio principal de comunicación, sino que utiliza el cuerpo como medio de expresión. Dentro del lenguaje no verbal encontramos el lenguaje de señas, un lenguaje donde se representan las palabras haciendo uso de las manos, bajo un código establecido para que pueda ser compartido. El lenguaje kinestésico es lo que conocemos mejor como el lenguaje corporal. Comunica información sobre cómo nos sentimos, cosas que deseamos o cómo somos. Lenguaje verbal. Es aquel que se basa en el uso de la palabra. Puede ser hablada y escrita. El lenguaje oral consiste en comunicarse con sonidos previamente organizados. Y el lenguaje escrito consiste en la expresión gráfica de las palabras bajo un sistema de signos previamente establecidos. Dentro de la lingüística hay diferentes ramas con las que podemos analizar las palabras y el lenguaje verbal. Por un lado, la fonética analiza el sonido de las letras y su origen, o sea, cómo suenan y por qué suenan así. Analizando un poco más la parte biológica, la fonología estudia las partes del cuerpo que intervienen en la producción de estos sonidos. Analiza el aparato fonador, conformado por órganos de respiración, órganos de fonación y los órganos de articulación. La morfología lingüística estudia las estructuras internas de las palabras, cómo se van conformando o creando las palabras utilizando prefijos, raíces, sufijos, etc. La sintaxis analiza la estructura con la que se ordenan las palabras para que comuniquen una idea. Es donde identificamos y ordenamos el sujeto, verbo, adjetivo, sustantivo, etc., como en la primaria. La semántica analiza los significados de las palabras, las frases, oraciones en un nivel estructural, similar a la sintaxis, y a un nivel de su uso cotidiano, como los regionalismos. La pragmática analiza el uso y significado de las palabras dependiendo del contexto en donde se encuentren. No es lo mismo un radio sonando que un radio elemento de la tabla periódica. La lengua. Habiendo definido el concepto de lenguaje y varias de sus características, podemos decir que la lengua no es más que otro recurso del lenguaje. Una lengua es un sistema organizado de signos con su propio orden y estructura, o lo que sería lo mismo un idioma. Pongamos como ejemplo la lengua española. La lengua, al ser una construcción social, requirió de un conjunto de personas que se pusieran de acuerdo para unir las imágenes mentales con las palabras, y así poder usarlo como un significado dentro de una comunidad. El habla. Por otro lado, podemos mencionar que el medio por el cual la lengua se hace efectiva es el habla.
el uso individual que hace cada persona del idioma, y es por eso que existen tantas variaciones del español según regiones, cultura y edad. Signos. A lo largo de esta sesión hemos repetido en varias ocasiones la palabra signo como parte de la lengua. Un signo, para entender mejor lo anterior, es una realidad que representa a otra. Un signo es la unidad básica del habla. Para la semiótica, los signos son unidades de significado, que pueden ser representadas en forma de palabras, sonidos, imágenes, gestos, etc. Y todos estos significados son asignados por una comunidad para integrarlos en el imaginario colectivo y hacer uso de ellos para comunicarse. El signo lingüístico está conformado por dos partes, el significante y el significado, según el lingüista Ferdinand de Saussure. El significado es la parte del signo lingüístico que representa la imagen o concepto al que alude. Existen los significados denotativos, que son los significados más simples y universales entre los hablantes de una misma lengua. Los significados connotativos son las imágenes mentales subjetivas que tenemos de un concepto y que varían en gran medida entre los individuos. El significante es la forma en que decimos o nombramos esa imagen mediante el lenguaje. Pongamos un pequeño ejemplo para entender estos conceptos. El signo lingüístico de perro va a generar el significado o imagen mental que cada uno tenemos de un perro. Para uno será un labrador, para otro será un chihuahua, pero el concepto mínimo de un animal de 4 patas, con orejas, que ladra y mueve la cola, será similar en todas las representaciones. El significante perro en español expresa la idea de este animal de manera acústica o gráfica, según las reglas del idioma. Y según la lengua irá cambiando ese significante, pero el significado será similar en todas. A su vez, estos significantes pueden tener diferentes significados según se necesite en el idioma. Por poner un ejemplo, el significante perro podría referirse a una tarea difícil, un examen muy perro, o a una persona con habilidades destacadas en una disciplina. Ese chico está bien perro en ajedrez, etc. Y poco a poco se construye una serie de significados y significantes que, gracias a los acuerdos comunes, permiten que un grupo de personas con características semejantes se comuniquen mediante un sistema de signos, que a su vez construyen una lengua y que forma parte de un lenguaje. Muchas gracias, chicos, nos vemos en la próxima sesión.